Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Ahora, esta parábola, el Señor Jesucristo está a punto de enseñarla a un grupo que nuevamente nos dice acá, que dice fariseos y escribas en el versículo 2. Pareciera que cada parábola que el Señor Jesucristo enseña es después de que estos fariseos y estos escribas se están quejando. Se quejan de una y otra cosa de las cosas que el Señor Jesucristo hacía, de las visitas que Él hacía, de la manera en que Él se conducía. Se quejaban de que los discípulos no se lavaban las manos. Se quejaban de que si la palabra de Dios estaba lo correcto en esto y aquello. Y el Señor Jesucristo tomaba tiempo para hablar con este grupo de personas, los fariseos y los escribas, y les decía lo que a continuación en este caso leemos, pero dice versículo 2: fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, come con ellos. Si supiera quiénes son ellos, si supiera qué tipo de persona son los pecadores y son los publicanos y es la gente que se junta con él. Nosotros somos fariseos y escribas y no nos juntamos con la chusma, no nos juntamos con el pecador porque no somos pecadores, no nos juntamos con el publicano porque somos limpios, somos justos, nunca robamos dinero. No nos juntamos con la ramera porque nosotros nunca hacemos nada malo. Y eso muchas veces somos nosotros. Nosotros somos como estos fariseos y estos escribas que pensamos que nunca hacemos nada mal y nos la pasamos aún murmurando y quejándonos y quizás aún criticando y chismeando. Y entonces el Señor Jesús responde con esta parábola en el versículo 4 y dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta es una pregunta retórica, una pregunta que automáticamente tiene una respuesta. ¿Quién dice de vosotros? La respuesta es nadie, debería de ser nadie, pero estos fariseos, ellos hubieran dicho: no, nosotros no iríamos por la oveja que se extravía, nosotros no iríamos por la oveja que se pierde, oveja sonsa, oveja tonta, para que se va por allá por otro lado, nosotros no. Pero el Señor Jesucristo: ¿quiénes de vosotros, si una se pierde, no la irían a buscar? Versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado y subrayen esa palabra, porque nosotros somos de Él. Amén. Nosotros somos de Él. Y dice acá: mi oveja que se había perdido, os digo que así habrá más gozo. Este hombre que pierde una oveja regresa a su casa, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y dice: gócense conmigo. Y luego dice en el versículo 7: así será, pero más grande, más gozo habrá, dice, en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por 99 justos. Ay, pastor, pero yo soy justo y Dios me debería de aplaudir. Dios me debería de aplaudir cada mañana que yo me levanto y leo mi Biblia y oro. Y no estamos diciendo que no leas tu Biblia y que no ores, pero nos creemos mucho cuando pensamos que por nuestras buenas cualidades y nuestras buenas obras Dios nos debería de aplaudir. No, cuando hacemos todo eso, lo que Dios va a hacer y lleguemos a su presencia, Él va a decir bien. Él va a decir bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esas son las palabras que yo quiero escuchar. Pero aquella persona que se arrepiente, dice la palabra de Dios, que Dios se va a gozar. Y dice acá, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gracias a Dios que Dios nos ha salvado, pero hay que orar por aquella oveja perdida. Hay que orar por aquella oveja perdida. La primera cosa que quiero ver en esta noche es, primero que nada, nos extraviamos. Cada uno de nosotros nos extraviamos. Salmos capítulo 119, en el versículo 178, dice la palabra de Dios, 176, dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hemos andado, cada uno de nosotros nos descarriamos, nos desordenamos, nos salimos, nos perdemos. Y eso es lo que sucede acá en esta parábola. Vemos que la primera cosa que sucede es que este hombre pierde una oveja. Una oveja es perdida. Una oveja se ha extraviado. Una oveja se ha salido del camino. Y entonces dice la Biblia, hemos andado errantes. Alguien que anda errante, alguien que anda extraviado, alguien que anda perdido, está sin protección. Una oveja que se ha extraviado es una oveja sin la protección de su pastor. Y si tú te has alejado, eres una oveja sin la protección de Dios. Eres una oveja que estás caminando rumbo al despeñadero. Eres una oveja que no estás al cuidado del pastor de la iglesia, pero mucho más importante, no estás al cuidado del buen pastor. Una oveja extraviada es una oveja sin protección, que cuando viene el lobo, y el lobo anda buscando, dice la palabra de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar, y devora primero al que se ha alejado. No va a devorar al que está ahí cerquita, a la que está cerquita del pastor. No va a devorar o a engañar a la que está junto con el pastor, a la que está junto con las demás ovejas, sino el león se va a aprovechar de aquella que anda distraída. Se va a aprovechar de aquella que anda durmiendo. Se va a aprovechar de aquella que se ha detenido y no sigue al buen pastor. De tal manera que una oveja perdida, una oveja extraviada, es una oveja sin protección. Una oveja perdida también es una oveja sin provisión. Porque esta oveja, como lo vimos la semana pasada, esta oveja es guiada por el pastor. El pastor, como dice en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Él me llevará a lugares de delicados pastos. Y nosotros, cuando andamos sin nuestro pastor, pensamos que para allá están los lugares delicados pastos,
pero nuestra vista nos engaña. Yo creo que las ovejas han de estar medias ceguetonas, amén. Cuando ven al lobo venir, o cuando ven al oso venir, o cuando ven al león venir, yo creo que las ovejas han de ver algo extraño. No ven al lobo y quizás lo ven como un helado de nieve que se les apetece. En vez de correr hacia el otro lado, ven el lobo, ven el león, ven el oso y no hace nada, se queda nada más viendo. Y ese somos nosotros. Vemos al león, vemos el detractor que está para devorarme y me le quedo viendo. Y no corro, y no voy hacia Dios, y no pido auxilio. ¿Qué hizo José el soñador? José el soñador, cuando esta esposa de Potifar lo agarró y le dijo: hey, ven conmigo. Él corrió de ella, y esa era una loba, amén. Esa era una leona, esa era una serpiente, esa era como Paquita, la del barrio, de la cual debemos nosotros correr y alejarnos. Y jovencito, si tú tienes una novia que te está queriendo agarrar como Paquita, la del barrio, debes de huir de ella, debes de correr de ella. Si hay algún pecado que te está agarrando, debes de correr hacia Dios, no hacia el pecado. Cuando nos extraviamos, estamos sin protección. Cuando nos extraviamos, estamos sin provisión. Pero también cuando nosotros nos extraviamos, estamos sin su presencia. Estamos sin su presencia. Salmos capítulo 63, en el versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. Y luego dice en el siguiente versículo: me levantaré de mañana para buscar tu poder y tu gloria. De tal manera que Dios quiere que nosotros busquemos su poder y su gloria. Salmos 63, 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia, porque en su presencia hay poder. En su presencia está su gloria, su protección, su ayuda de parte de Él. Cuando estoy en su gloria, no hay ansiedad. ¿Por qué? Porque sé que Él está ahí. Pero cuando nos alejamos de Él y nos apartamos de su presencia, nos deberían de temblar las canillas, amén. Nos deberíamos de poner todos nerviosos. Deberíamos de estar todos súper nerviosos, porque Él no está ahí. Hace años, cuando nuestro hijo Jafet cumplió 10 años, aprovechamos y teníamos un viaje a Portland, Oregon. Y cerquita había una montaña con nieve. Entonces fuimos con Jafet, y creo que esa fue la primera vez, no recuerdo, que fuimos a esquiar. Y bueno, el que nos tomamos unas clases como de 2 horas con un instructor para esquiar, porque no sabíamos esquiar, y dijo: ok, se van a poner los esquís de esta manera, y cuando vayan bajando van a hacer una pizza, ¿verdad? Van a juntar sus pies y van a ir bajando, y después, para ir dando vuelta, van a hacerle así y así, y es bien fácil. Dijimos: wow, esto es bien sencillo, esquiar, fácil. Y entonces pensamos que ya estábamos preparados. Nos subimos a uno de esas sillas con teleférico, pero nos equivocamos de montaña. Debimos de ir tomado el otro teleférico a la montaña pequeña, y nos equivocamos y tomamos el teleférico a la montaña más grande, y nos llevó hasta la cima
de esa montaña. Ahora, los que han esquiado, cuando uno sube diferentes montañas, cada montaña tiene una categoría. La más peligrosa es Diamante Negro. Nosotros fuimos a la más peligrosa, no solamente a la más alta, a la más peligrosa. Parecía el Popocatépetl de aquí de nuestra ciudad de Puebla. Nos bajamos y yo le dije a mi esposa: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí estaba Jafet, y Jafet, ¿verdad? Él no sabía qué estaba pasando. Y yo como papá, ¿verdad? Todo está bien, no te preocupes. Y nos bajamos del teleférico, de las sillas, y dimos la vuelta, y ahí íbamos medio cayéndonos, y todo el mundo iba pasándonos rápido. Avanzamos nosotros como 30 metros y estaba medio empinado, y de repente nos caímos. Y la nieve estaba bien profunda, entonces casi ni nos veíamos. Me caí yo, se cayó Nicole, el único que estaba de pie era Jafet, de 10 años, mirándonos. Y dice: ¿qué hacen? No, aquí estamos. Pero yo tenía muchísimo miedo, porque nuestro instructor no estaba con nosotros. Si nuestro instructor hubiera estado ahí con nosotros, ¿sabes cómo estuviéramos? Él hubiera dicho: mira, está empinado, pero tú simplemente dale vuelta y todo va a estar bien, no te preocupes. Pero nos caímos y yo estaba entrando en pánico. Creo que hasta había niños de 8 o 10 años que pasaban por arriba de nosotros, porque ni nos veían ni nos tomaban en cuenta. Yo quería tomar mi celular, le dije a Nicole, le dije: ¿sabes qué? Voy a llamar a un helicóptero que nos saque de aquí, porque vamos a morir en la montaña. Y Jafé nos veía: ¿está todo bien? No, está todo bien, no te preocupes. Nos paramos y nos hicimos 1 hora o más para bajar una montaña que quizás otros hacían 10 minutos. Ya cuando bajamos dije: nunca más volveré a esquiar. Pero bueno, seguimos esquiando. Pero cuando el instructor estaba ahí, todo bien. Pero cuando el instructor no estaba ahí, era un desastre. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nuestro instructor, nuestro pastor, lo rechazamos, nos alejamos y le decimos a él: mira, yo ya aprendí cómo caminar, yo ya aprendí cómo está todo, yo ya le agarré la onda a esta vida, no necesito de ti. Te alejas de su presencia, te vas a caer, vas a tropezar y no va a haber nadie quien te ayude. Número 1, nos extraviamos. Número 2, somos buscados. Somos buscados. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, este hombre, este pastor, pierde una oveja. Y luego dice en el versículo 4: y va tras la que se perdió. Tras la que se perdió, va tras la que se descarrió. Isaías capítulo 53, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, Isaías 53, 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y si tú estás ahorita viéndonos y dices: no, yo nunca me descarrío, dice la Biblia que quien piense estar firme, mire que no caiga, porque aquel que está firme, está solamente firme por la gracia de Dios.
tú y yo solamente estamos firmes por la gracia y la misericordia de Dios, de tal manera que no puedes decir: yo puedo andar solo, yo puedo estar firme, a mí no va a pasar nada. Dice la Biblia: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La razón que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario es por mis pecados, por todos mis pecados. Cada vez que yo peco, me estoy descarriando de los caminos de Dios. Pero Dios, cada vez que me descarrío, Él sale a buscarme. El buen pastor, dice la Biblia, que va y busca a su oveja. Ezequiel 34:16. ¿Sabes por qué Él me va a buscar? Porque para Él soy importante. Ezequiel capítulo 34 versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada. Dice la Biblia: voy a buscar a la perdida, voy a traer nuevamente al redil a la que se ha descarriado. Voy a vendar aquella que tiene una patita quebrada, la voy a vendar. No la voy a golpear y le voy a decir: triste oveja, ¿para qué te descarrías? Me vas a pagar mi venda, me vas a pagar el alcohol que te puse ahí, me vas a pagar la medicina. No, sino nos cuida porque somos importantes. Luego dice: pero a la engordada, aguas, ojo, hermanitos, amén. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Y sabes, no las va a destruir por gordas y fuertes, sino por su actitud que apesta. Porque aquellas ovejas gordas y fuertes son creídas. Aquellas ovejas gordas y fuertes son orgullosas. Aquellas ovejas gordas y fuertes dicen, ¿verdad? Háganse un lado, yo soy la oveja gorda. Háganse un lado, yo soy la oveja fuerte. Y anda por acá y por allá con una actitud que apesta. Pero dice: a la débil la voy a fortalecer. ¿Por qué? Porque Dios ama al humilde. Cada vez que tú y yo nos humillamos, Dios dice: wow, esa actitud me gusta. Pero ¿cuántas veces tenemos una actitud que hacemos algo? Me recuerda a mis hijos. Cada vez que mis hijos hacen algo, tienen una o dos actitudes. Una actitud de: me porté mal, perdóname, papá. O la otra es: sí me porté mal. ¿Y qué? ¿A cuál, sabes? Al que perdono más rápido es el que me dice: papá, perdóname. Y uno puede notar si lo está haciendo de a de veras o está mintiendo. Pero cuando la actitud es: que a mí qué me importa, se lo merecía, le hice esto y a la otra le voy a hacer más. Y wow, esa actitud apesta. De nosotros hacia Dios, cuando nosotros nos creemos y nos engordamos y nos creemos los fuertes, porque cuando estamos fuertes es ahí cuando caemos. Juan capítulo 10 versículo 11. Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Cobarde. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan. Y aquí hay un contraste. El asalariado, a él no le importan, pero a Dios, que Él es nuestro pastor, a Él sí le importas.
De tal manera que la siguiente vez que estés pensando y en tu desánimo, en tu quizás estás ahí decaído y dices, ya no quiero seguir adelante, este mundo, esta vida, no le importo a nadie. Acuérdate de que sí le importas a alguien, y es a Jehová, que es nuestro buen pastor. Pero cuando nos perdemos, hay alguien quien nos busca, porque somos importantes. Cuando nos perdemos, hay alguien quien te va a buscar. Y sí, yo sé que en ocasiones familiares que se extravían, el papá o la mamá que pierde a su hijo, van y buscan a su hijo. Encontramos que por ejemplo yo he recibido llamadas y que me dicen, pastor, por favor, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por esta situación porque se ha ido, y para que regrese a los caminos de Dios. Y qué más quisiéramos que aquel hijo que se pierde, que regrese a los caminos de Dios. Pero hay alguien más que le importa que yo a ese que se ha perdido, y es a Dios. Dice acá en Lucas capítulo 15, si esa oveja se pierde, dice, va tras ella, tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. De tal manera que cuando nos perdemos, hay alguien quien nos busca. Cuando nos perdemos, hay alguien quien nos ama, y por eso va y nos busca, porque nos ama. No hay otra razón. No es porque el pastor la va a hacer barbacoa, no, sino el buen pastor va y busca a esa ovejita porque la ama. Y va y la busca con ternura, la busca con amor. Y cuando nos perdemos, hay alguien quien nos perdona. Hay alguien quien nos busca, hay alguien quien nos ama, y hay alguien quien nos perdona. Porque cuando nos alejamos, Él va y nos encuentra, y dice la Biblia que nos ayuda a regresar, porque Él tiene misericordia de nosotros. De tal manera que dice acá, se pierde esa sola oveja, y el buen pastor nos dice, tengo 99. Nosotros tenemos 7 hijos. En ocasiones, bromeando, estamos en el carro, vamos de regreso de un lugar, y quizás alguien está ahí con nosotros en la van, y empezamos a contar, y alguien dice, faltó alguien, y decimos, está bien, tenemos 7, uno que nos falte, está bien, no importa, nos quedan 6, pero lo decimos de broma. Pero este pastor se pierde una y no dice, una es 1%. Una no vale nada, una es ninguna, bueno, ni modo que se perdió, ni modo, sonsa, ovejita, hay unos vidrios. No, deja a las 99, y yo me imaginaría que las deja encargadas. Dice la Biblia que David, cuando él cuidaba sus ovejas y él salía, él ponía a alguien encargado, y entonces este pastor va y busca a una sola oveja. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos ama, hay alguien que está dispuesto aún a perder tiempo, aún a ir por lugares escabrosos, lugares difíciles, lugares quizás peñas y hoyos y espinos, y hasta que va y hasta que nos encuentra. Y número 3 es esa precisa palabra: somos encontrados. Nos perdemos, somos buscados y somos encontrados. Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí nos habla de la voluntad de Dios. Dice la Biblia en este versículo 14, dice: la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y a los calvinistas no les gusta esto. ¿Por qué? Porque el calvinista dice: wow, se perdió esa alma. Bueno, pues Dios sabe quién se pierde y Dios sabe quién se salva. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Y aquel también que se pierda, a nosotros, ¿qué nos importa? Y la gente que se va a salvar, pues que se salve. No, dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. En otras palabras, tú y yo tenemos una responsabilidad para hablarle a este mundo, para llevar el evangelio, para predicarles. Porque entonces, ¿para qué Dios nos dejó? Mateo capítulo 28, versículo 20 o 19 y 20, en donde dice: por tanto, id por todo el mundo. ¿Para qué entonces Dios nos dejó? Marcos capítulo 1, versículo 16 y 17, en donde dice: os haré pescadores de hombres. ¿Para qué entonces Dios me dejó en su palabra allá en Juan capítulo 3, versículo 16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo debemos de ir y predicarles y hablarles y rescatarlos, porque no es la voluntad de Dios que alguno de ellos se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Somos encontrados, y cuando somos encontrados, número uno, nos consuela, porque Él tiene compasión de nosotros. Él me consuela. Él tiene compasión. Él ve mis heridas. Él toma, y no solamente Él me consuela, sino número dos, Él me cura. Por eso Él murió en la cruz, para curar mis heridas. Por eso dice acá en Lucas capítulo 15, la toma y dice versículo, me gusta como dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No la agarra de las patas o de las orejas si se la trae arrastrando, diciendo: ay, ovejita tan sonsa. No, sino la carga porque quizás está lastimada, la pone sobre sus hombros. Y una oveja no pesa lo que pesa un gato. Una oveja no pesa lo que pesa un perrito. ¿Cuánto pesa una oveja? Ustedes ovejeros. Yo diría, ahorita nuestros ovejeros acá van a ver cuánto pesa. Pero una oveja, si pudiéramos poner, quizás pesaría unos 60 kilos, 80 kilos. De 45 a 160. Una ovejita, la de 160, cuando el pastor la encuentra, se sube arriba y se van a casa, amén. Pero si pesa 45, 50, 80, ya 80 ya es un buen peso, la sube a sus hombros y la sube gozoso. Gozoso. Él va ahí sonriendo, y dice la Biblia que cuando llega trae a sus vecinos y trae a sus amigos, y les dije: hey, esta oveja la había perdido, estaba extraviada, se fue, y nosotros todos íbamos por allá. Cuando me di cuenta ya no estaba, me comencé a preocupar, regresé y la busqué y la encontré y la hallé y la cargué y la traje, y ahora nos vamos a gozar porque estaba perdida y ahora ha sido encontrada. La Biblia dice que hay gozo en el cielo. Versículo 10, Lucas 15:10.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un solo. Cuando tú y yo, hermanos, vamos a la oveja perdida, a la oveja descarriada, y le hablamos de Cristo, y esa persona acepta a Cristo como su Salvador personal, dice la Biblia que en el cielo hay gozo, muchísimo gozo, por un pecador que se arrepiente. Y entonces, aquí en la iglesia preguntamos, hey, ¿cuántos ganaron a alguien para Cristo? Oh, yo gané uno. En vez de, yo pastor, yo gané uno fue salvo. Y entonces ahí en el cielo están chiflando y están aplaudiendo y están brincando y están echando porras. ¿Por qué? Porque un pecador se ha arrepentido. Los ángeles del cielo se gozan cada vez que un pecador se arrepiente. La gente y la gran multitud de, como dice en Hebreos 12, que hay una gran multitud de testigos, se alegran cuando un pecador se arrepiente. Cuando somos encontrados, Él me consuela, Él me cura, Él me lleva y me carga y me trae, pero lo más hermoso que sucede es que Él se goza, no porque lo que hice o mi pecado, sino se goza por el corazón contrito y arrepentido y humillado hacia Dios, diciéndole como el hijo pródigo, Padre, y que está aquí en este mismo capítulo, Padre, vean lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de que tú me perdones. No soy digno de que tú me vuelvas a poner en casa. Mándame ya con los siervos. No soy digno. Y entonces Dios ve mi actitud, ve tu actitud de arrepentimiento, ve tu actitud de que estás dolido por tu pecado y vas a Él quizás aún con lágrimas y le dices, Padre, no soy digno, perdóname. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios te perdona, porque tenemos un Dios fiel y justo que perdona nuestros pecados. Más gozo en el cielo habrá por un pecador que se arrepiente. Y el Señor Jesús entonces les contesta a estos fariseos y escribas y les dice, ¿saben qué? ¿Por qué me junto con los publicanos y los pecadores? Porque ellos son ovejas perdidas que yo estoy buscando. Ya traté con ustedes, pero su orgullo apesta. Mejor estos publicanos y estos pecadores que se arrepienten y regresan y piden perdón y se humillan. Por eso estoy con ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor hacia nosotros, por tu perdón. Te damos gracias porque cuando nos alejamos, tú eres el primero que va a buscarnos y quieres que regresemos, y quieres que nos arrepintamos, y deseas que haya en nosotros un corazón contrito, humillado y dolido por nuestro pecado. Y ayúdanos a tener esa actitud. Ayúdanos a que en cada momento en que nos alejamos y caemos y nos extraviamos, regresemos cada día a ti, pidiéndote perdón. Y gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú nos cuidas y nos curas y nos cargas y tienes compasión y regresas gozoso
porque nosotros estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Estábamos lejos, pero hemos regresado. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a regresar a ti. Te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu amor. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.